Señores, como saben ustedes, estamos en el 90 aniversario del Club Deportivo Castellón. Son muchos años de historia variopinta, evidentemente, historia que ha pasado de todo en el Club Albinegro. Pero aprovechando este aniversario, este cumpleaños, pues queremos traer hasta aquí por gente que se ha distinguido a lo largo de estos años por su trayectoria con el equipo castellonense. Directivos, futbolistas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a Miguel Meseguer Ramírez. Yo creo, no sé si estoy equivocado, Miguel, ¿tú puedes ser el hombre que más años ha sido directivo del Castellón? Podría ser, podría. Podría ser. 17 o 18 años. ¿Y no has sido nunca presidente? No, presidente no, que no. ¿Por qué? ¿Porque no has querido o porque no tenías dinero para...? Pues mira, hubo una época que hubiera podido ser presidente, una época de Antonio Sales, pero yo preferí que fuera Miguel Prades, porque era vicepresidente primero y tenía que ser hoy, no yo, porque yo era directivo nada más. José María. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días. Bueno. O buenas noches. No, ¿tú dirás? Bueno, Miguel ha sido uno de los hombres que más dinero le ha costado el Castellón, porque durante esos años dejó prácticamente en manos de sus colaboradores su negocio, y los colaboradores pues probablemente no defienden igual que el dueño el negocio, ya que a veces no solo hay que poner dinero, como un presidente pone dinero y dicen que pone dinero. Yo he visto pocos presidentes del Castellón que hayan puesto dinero, y he conocido algunos que se han llevado dinero, lo cual no es fácil de demostrar, por eso no doy los nombres, porque si no los diría, pero sospechas podría haber sobre un par de presidentes que en determinados momentos pues, se han llevado, en algún caso puede que lícitamente, pero bueno, se han llevado dinero, no les ha costado dinero. Porque esa era la vieja teoría que había, de que a los presidentes siempre les costaba dinero. Mira, comenzando por los años 40, los presidentes eran, pues, por ejemplo, un ayudante de obras públicas. No le costaba dinero porque, lógicamente, tampoco era un hombre de un caudal impresionante. Entonces el Castellón no costaba tampoco mucho porque eran todos amateurs, cobraban poco. Pero luego estaban en obras públicas, que eso permitía manejar pues desde grava hasta cemento y lo que fuera, y eso pues propiciaba que pudieras sacar alguna perra para el Club Deportivo Castellón. Luego hubo uno que fue constructor, uno de los mejores presidentes de aquella época inicial. Bueno, aquella época inicial me refiero ya a los que entraron en los primeros años como directivos y tal, eran millonarios y entonces no les hacía falta cobrar el Club Deportivo Castellón. Había importantes industriales del mundo del sector de la cerámica y del sector de la medicina, grandes médicos castelloneses con un largo historial, y evidentemente esa gente aquí iba nada más a trabajar por el Club Deportivo Castellón. Pero uno de esos primeros presidentes era constructor, y entonces los presidentes los nombraba casi siempre el gobernador civil de la provincia. Cuando nadie quería ser presidentes, pues los cogía y decía fulanito, Pepe, en este caso, que se llamaba Pepe, que vivía en la Casa del Crimen. La Casa del Crimen fue una casa donde hubo un crimen, efectivamente. Vale. Allí asesinaron y quemaron a un pobre chico, me parece que era de Arzameta, y en la calle Herrero, al final de la calle Herrero, cerca de donde estaba ya el Sequiol, era la última casa entonces, y el señor Pepe pues se hacía cargo del equipo. Pero yo, esto me va a costar dinero, tranquilo, porque si hay que hacer un edificio público, pues lo harás tú y compensas una cosa por la otra. Y entonces, pues aquel hombre fue presidente del Club Deportivo Castellón, con algún ascenso también de los iniciales. Y después, pues ha habido presidentes ya, hasta casos curiosos. Yo recuerdo una asamblea cuando tampoco nadie quería ser presidente, y salió en la Hermandad de Labradores que estaba en la avenida del Lidón, y salta uno, ¿y quién puede ser presidente? ¡Segarra! Se creía, claro, todo el mundo aquí dijo, Segarra, bueno, de los calzados Segarra de Valldusó, claro, un industrial impresionante, pero no era el tal Segarra. Tal Segarra fue José María Segarra Breva, que fue un hombre, un presidente singular. Daba unos mítines a la prensa y a los jugadores sobre todo, e incluso en un partido con Camilo Liz en el banquillo,
Camilo, esta vez voy a dirigir yo al equipo. Dirigió en ese partido fuera de Castalia al equipo, pero dio por 6-1 y cuando acabó el partido dice, ahora ves tú a la sala de prensa y diles a los periodistas lo que quieras porque yo no voy. Pero aquel dijo, pues yo tampoco. Y este fue José María Segarra Breva. Después ya entró Fernando Beltrán, Fabra, que ya fue el Castellón empezaba ya a tener entonces otra estructura de equipo ya más fuerte, ya el fútbol había evolucionado mucho, ya aquellos presidentes de organizar rifas del sorteo del jamón a la media parte ya no se llevaban, los clubes ya empezaban a ser otra cosa, y después a los pocos años entró ya Antonio Sales, que ha sido uno de los mejores presidentes de la Castellón, después del famoso grupo de constructores y de Emilio Fabregat, que salvaron al equipo. Bueno, Emilio Fabregat fue en la etapa... Emilio Fabregat tuvo dos etapas distintas. La primera, que saca, es curioso, tampoco se encontraba presidente, entonces no había... Aquí en Castellón la gente no ha sabido decir yo quiero ser presidente, han tenido que ir por detrás, por delante, por donde sea, para forzarles un poco a ser presidentes. Recuerdo que el que era gerente entonces, inolvidable gerente del Castellón, del Teatro Principal, delegado del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Béficas, pues se fue alegrado cuando ya no, yo lo encontré poco antes de irse a la estoy desesperado, no quiere ser nadie presidente del Castellón, Paco Ruiz, y se fue a la fábrica de pescado que tenía Emilio Fabregat del Grau, y entonces le dice, Emilio, tú tienes que salvar al Castellón, nadie quiere ser el presidente, y Emilio Fabregat le dijo, me das la mayor alegría de mi vida. Emilio Fabregat había sido jugador del Castellón, aunque jugó solo un partido, pues se rompió la pierna, ya no jugó. Y Emilio Fabregat coge al equipo, curiosamente, lo coge en el mes de agosto, sin plantilla y sin nada, hace un equipo, que era un equipo para subir a segunda automáticamente, no, para subir a primera automáticamente y jugar de Champions, pero curiosamente aquel año se produce una gran reestructuración en el fútbol español, de los dos grupos de segunda tienen que bajar la mitad de equipos y el Castellón baja. Después ya ficha, bueno, está Dauder de entrenador. Dauder, acordaros los gritos aquellos de la grada, Dauder, y Dauder decía, me parece que es el único entrenador del Castellón que lo han echado con transposición. El primero que me grita es el presidente del Castellón, bueno, el personaje es singular porque entrenaba con un chándal rojo y entonces un día en el entrenamiento, como le quitaban, para el entrenamiento se fue y dijo, de ahí, todos son unos hijos de tal. Se organizó un número en Castalia. Después ya ficha a Müller, vienen esos años gloriosos del Castellón, después de 25 años del descenso a segunda, consigue el Castellón 25 años después ascender a primera y jugar la final de Copa, e incluso hubiera podido clasificarse si hubiera habido UEFAs y cosas de esas, con tantos equipos, hubiera podido disputar una de esas eliminatorias. Y yo como directivo has tenido 3 presidentes, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Antonio Sales. Antonio Sales, sí. Está con Fabregat, con Sales y con Domingo Tárrega. Me quedo con Sales porque era una persona más seria, era una persona que no iba con triquiñuelas ni nada, él iba y decía esto, y además una cosa curiosa es que después cuando iba con Tárrega, por ejemplo, a Bilbao, llegaba el presidente de Bilbao, que a lo mejor el Atlético de Bilbao jugaba en Madrid o algún sitio y se esperaba a que llegara el autobús del Castellón y me preguntaba por el presidente, y digo, ¿ha venido un autobús? Y no, don Antonio Sales ha tenido una tirada en todos los presidentes de primera y de segunda, en todo lo que le ha tocado, y además en la federación era un hombre importante, y en los árbitros pues igual, siempre tenía una muy buena relación que nunca habíamos tenido antes, y por eso digo, y además era más serio. Solo la habíamos tenido esa relación con las estructuras del fútbol en la época de Quinocho, gerente del Castellón. Quinocho fue un hombre excepcional en la historia del Castellón, como jugador impresionante, pero luego era un hombre que si hubiera coincidido con Antonio Sales, él de gerente y Antonio Sales de presidente, el Castellón hubiera marcado una época, porque en esa época de Quinocho, en primera división, por su amistad con Fernando Balagarri, que era el secretario del Comité de Competición del Castellón, desaparecían algunas tarjetas
que podían sancionar a jugadores de Castellón. No sabían, desaparecían. Fernando, que si nos expulsan a este jugador, desaparecía. Aquel fue un personaje también excepcional, que podíais hablar un día monográficamente. Recuérdanos un partido del que tengas una especial emoción, un recuerdo especial. Hombre, un recuerdo especial fue el día del Rayo Vallecano, esa foto que hay ahí, que ganamos 2-0 al Rayo Vallecano y ese partido ya subimos a primera. Sí. No hacía falta jugar. Pero también subimos al día del Mallorca. No, pero no es lo mismo. Claro. Yo te diré por qué. Porque ese partido después fuimos a jugar a Linares. Sí. Y a Linares estaba de entrenador Naya. Y Naya, no sé qué pasó, hombre, nada más al cuarto de hora o 20 minutos, Roberto casi de medio campo pega un chute y mete un gol, 0-1. Y el Linares bajaba a tercera. Y nosotros igual subíamos a primera. Y Roberto se puso las manos en la cabeza y tal igual. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Total que le hacen a Racimo un gol por bajo las piernas, que estaba de pie, y se termina el partido y claro, en la euforia los jugadores entraron a hablar con los del Castellón y Benito Joanet, que estaba allí, pegó un portazo que se llevó media puerta, que no sé cómo no la rompió, porque vio que era un partido amañado y cogió un cabreo. Benito, que estuvo a punto de no fichar para continuar en primera ese año, ese uno. Y el otro, el día del Rayo Vallecano, ganamos 2-0, de una anécdota que no tiene importancia, pero te diré yo, es 0-0, 0-0, y de momento sale un balón y sale por el campo viejo del Estadio Castalia, por allí, sale un balón allí, lo cojo yo, y en vez de devolverlo, que era un balón nuevo, le doy un balón de los que teníamos allí para calentar, y a los 5 minutos metemos el primer gol, y después el penalti que metió Planelles. Ese partido quitaba, no, el de Castalia, quitaba Carreira Abad, que era un árbitro gallego, amigo de Quinocho. Y Emilio Fabregat era un hombre muy temperamental. Hay fotos de él en el palco de ese partido, son reveladoras de ese carácter que tenía. Y Quinocho, el árbitro, Emilio tranquilo, que ha hablado con él y nada, ¿no? Al descanso, como no marcábamos, Quinocho, baja y ofrécele lo que quieras, que has bajado, bajo. Y Quinocho no bajó, pero lo cierto es que el colegiado no estuvo muy mal para el Castellón y al final acabamos ganando. Eso fue algo parecido a lo que pasó un día del Mallorca. Ah, el día del Mallorca igual. Me parece que lo habéis... No, hablo del día del Mallorca. Yo pensaba que hablaba no. Carreira Abad, que fue Quinocho, amigo, ahora con él. Sí. Bueno, pues yo no sé el rato que llevamos, pero llevamos unos cuantos minutos hablando de una parte, claro, lógicamente, de la historia del Club Deportivo Castellón, con José María Quimbao y con Miguel Meseguer, que es, vuelvo a repetir, el hombre que más años ha sido directivo del Castellón. Es que yo siempre que estaba... te dejabas hacer de todo, ¿no? No, es que yo siempre que estaba en el Castellón siempre he estado en primera. Hemos bajado a segunda, Eso es verdad. pero hemos estado en primera. Primero en Fabregat, porque aunque no estaba de esto, iba con todos los desplazamientos y todo, después con Sales y después con Domingo Targa. Pero después bajamos a segunda. Bueno, tú que estabas aquí, ¿por qué se bajó de primera a segunda? ¿En qué partido? No, con Domingo. No, con Domingo se bajó todo el partido. De primera a segunda y de segunda a segunda B. Sí, el de segunda a segunda B es cuando se hicieron las sociedades anónimas, que yo no quería ser porque le dije a Domingo Targa que eso era la animalada más grande del mundo. Y está demostrado que es verdad, porque los equipos deben tanto dinero más que antes. Entonces no se han nivelado nada. Y entonces yo le dije, no haga sociedad anónima porque entonces no era obligado el primer año. Después no lo sé, hizo sociedad anónima y entonces yo me salí. Y ese año, pues no sé qué pasó, hay unos vestuarios, no sé, no quiero contar porque no lo sé, porque no estaba, yo ya no estaba de directivo. Me había salido por el motivo de las sociedades anónimas. Pasó que el Compostela estaba esperando que alguien del Castellón le dijera algo y nadie entró de peso suficiente para arreglarlo. Eso no quería contarlo yo. Y esa es la única. Y el entrenador del Compostela era Castro. El Domingo Targa dijo, no, esto lo he hablado yo con mi amigo, el presidente del Compostela, que también era un personaje, además Comar. Y el presidente del Compostela ya no vino a Castalia a ver ese partido. Porque sabía lo que había. Otro equipo de la provincia había subvencionado al Compostela para que ganara el Castellón. Claro. Pero lo que pasa es que el Compostela, si entraba alguien y les daba más, pues
encantados de la vida. Además, el Compostela jugaba el miércoles, me parece que era en Toledo, que ahí sí que se jugaba bastante con el partido de Copa, y aquí no se jugaba nada. Entonces, en principio, yo no sé quién aquí en Santiago dijo que aquí jugaría pues el equipo amateur. Y por lo visto salió en cierto periódico de la provincia que aquí iba a jugar el amateur. Y entonces eso lo llegó allí. Se enfadaron ellos y vino todo el equipo. Y ahí es lo que pasó. Y después el que estaba de entrenador en el Compostela era... Naya no, Vidal. Vidal. Y Vidal buscaba, nada más buscaba. No, el Compostela no, lo Logroñés. No, el Compostela. Compostela era Castro. No, pero el Compostela era Vidal. Vidal era. Y nada más buscaba por los vestuarios, antes de empezar el partido, a Domingo Tárrega y a Rovira. Y ellos no aparecieron. Cuando aparecieron... Seguro que Vidal no era entrenador de Logroñés cuando bajamos de primera a segunda. Bueno, de primera a segunda... No me acuerdo ahora. Yo recuerdo que era Castro, el entrenador del Compostela. No, es que igual. Pero el problema es que aquello se planteó mal porque... Sí, se planteó mal. El Compostela no tenía ningún interés en... Él no hacía nada, ni subía ni bajaba. Oye, Miguel, tú que tienes 2 o 3 años más que nosotros, ¿qué equipo era mejor, el de Basilio o el de Clares, Planelles y Del Bosque? Era un fútbol diferente. El de Basilio era un fútbol de amor propio y de mucha voluntad, y además todos los jugadores pues iban a por todos los partidos, por eso estuvieron 6 años en primera. Pero el de la época de Planelles, el año que subimos a primera, aquel año fue sensacional. El año de segunda más que el de primera, que no estaba Del Bosque entonces. No, estaba Leandro. Ese año fue sensacional. Jugar al fútbol no se puede jugar mejor. Eran 2 épocas distintas porque lo que se escribió del Castellón en aquellas primeras etapas de los años 40 no se ha escrito nunca, ni de ese equipo que llegó a la final de Copa. Es decir, cómo se hablaba en la prensa nacional del Castellón. Recuerdo un periódico que dijo en la calle en medio en Castellón, casa sí, casa no, salen chavales como si fueran todos los embolados que se comen a todo el mundo. Es decir, un equipo sembró, no voy a decir el pánico porque además cayó simpático. Castellón mantiene su prestigio gracias a aquellos años. Sí. Porque era al principio, digamos, de los cambios, cuando el fútbol empezaba a tomar cuerpo, y aquello asombró, aquel equipo asombró porque era un equipo absolutamente amateur. De hecho, el descenso se produce porque el fútbol empieza a pagar dinero y todos los jugadores del Castellón empiezan a recibir ofertas y claro, sí, Hernández se marchó. El Castellón no puede pagar. Hernández se marchó. Claro, se marchó. Entonces, No. Hernández, hablamos de los años 42. Se marcha Antonio Pérez, se marchan muchos y se van yendo jugadores, claro. Y el otro equipo era diferente, se puso a hacer un equipo con Planelles y esto que jugaban al fútbol, bueno, todos, Cayuela... Había jugadores de mucha calidad técnica en ese, y además había un entrenador que había sido un gran jugador de fútbol. Y cuando tú tienes un entrenador que ha sido un buen jugador, normalmente quiere hacer jugar a su equipo. Ha pasado por el Barcelona con Guardiola. Lo mismo. Cuando tú tienes, o pasaba con el Madrid con Miguel Muñoz, que eran gente que en el fútbol habían sido jugadores de una gran calidad. Entonces han hecho jugar a sus jugadores. Cuando tú tienes un entrenador como en cierta ocasión tuvo el Castellón, que un jugador me decía, es que no lo entiendo, un jugador de Madrid. Me decía, no entiendo al entrenador. Y digo, ¿qué te dice? Aventa y fuerte. Y yo digo, eso quiere decir que le pegues fuerte, que la alejes la pelota. O lo de Naya, ¿no? Cuanto más lejos esté el balón de nuestra portería, más difícil es que nos hagan un gol. No le preocupaba si hacíamos un gol o no, sino que pero bueno, fueron 2 épocas distintas. Son distintas, era un fútbol diferente también. 2 épocas muy buenas. Muy buenas del Castellón, las mejores. Yo creo que la de subir de segunda a primera en Planelles y compañía, para mí ha sido la mejor fútbol que han hecho. Y el primer año de primera división, que llegamos a la final de la Copa, también hubieron unos partidos sensacionales. Es que, ojo, pensaba que estaba a Gijón. A veces cuando se dice Planelles es el mejor jugador del Castellón, yo tengo mis dudas. Porque cuando analizas el Castellón y la actuación, por ejemplo, de un hombre que ha estado infinidad de temporadas con nosotros, que es Luis Tela, Luis Tela, cuando además empieza la historia del líbero, se inventa lo del líbero, y él pasa entonces del centro del campo al centro de la defensa,
da una lección de lo que era jugar como central. Una maravilla del equipo. Entonces una maravilla él y Violeta de Zaragoza. Y el vino de medio centro. Sí. Ha sido un jugador... El vino no, el vino de extremo. Con extremo. No venía del Mallorca, no trajo de Flash. No, de ahí de... No, de Madrid, que un equipo... No, lo trajo Yo Glass de creo- Mallorca. Me parece que lo trajo Glass. el mismo. No, Canela Glass. no. Bueno, a lo mejor había cambiado Canela la estaba gestión, aquí. Sí. pero Glass era Andrés Glass, que es el Glass. que lo trajo. Por cierto, los oyentes o telespectadores disfrutarán con una anécdota. Viene Luis Tela, ficha por el Castellón y a los 2 días llama a su padre y dice: papá, sácame de esta ciudad, aquí el tren va por la calle. Era la banderola. Claro, vio la banderola por la Plaza de la Paz y dijo: pero ¿esto qué ciudad es? Que el tren va por la calle. Sí, verdad. Bueno, pues señores, hemos estado viviendo durante unos minutos una serie de retazos de la historia del Club Deportivo Castellón en este su 90 aniversario. Seguiremos hablando del Castellón, pues con José María Quimbao, con Miguel Meseguer, si quiere venir, y con muchos más protagonistas, porque la verdad es que protagonistas tenemos muchísimos durante todos estos años del Club Albinegro. Gracias y buenas tardes o buenas noches.